Volvemos con las informaciones, gracias por estar conectados aquí en la señal de D-News. 7 policías peruanos fueron víctimas de una emboscada terrorista en el centro poblado Natividad, en la selva del Cusco, en una zona de alta incidencia del narcotráfico. Vean estas duras imágenes de una patrulla policial que salió de la comisaría de la zona y fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego contra los agentes policiales allí tendidos en medio de la carretera. La mayoría de las víctimas era parte de la División de Operaciones Especiales de la Policía, la DINOES. Un agente sobrevivió a este atentado y fue traído hasta Lima para recibir atención médica. Los hechos ocurrieron en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, una zona conocida como el Braem. El gobierno peruano culpó del atentado a los remanentes senderistas asentados en la zona, integrantes del llamado militarizado Partido Comunista del Perú. Este acto atroz ha tenido lugar el fin de semana y por supuesto que ha generado muchas reacciones también en el ámbito político, porque es necesario analizar qué ocurrió con esa patrulla policial y por qué este número de víctimas de personas uniformadas que solo buscaban cuidar el orden en esa zona. Y para conversar un poco más sobre este tema y para tener también una perspectiva de la problemática que se vive en esa zona de la selva peruana, vamos a conversar con José Luis Gil, ex jefe de inteligencia del Ministerio del Interior, ex integrante, debo decirlo también, del grupo de inteligencia GEIN, esta unidad de élite que en los años 90 descabezó a Sendero Luminoso. Señor Gil, ya lo tengo enlazado, le agradezco por su tiempo, muy buenos días. ¿Qué podemos pensar luego de una emboscada? Buenos días. ¿Qué podemos pensar luego de una emboscada como esta, que deja por lo menos una imagen de terror en el Perú en un momento sobre todo álgido de crisis política? Sí, gracias Santiago por la entrevista. Muy buenos días. Primero, lamentar las muertes de mis compañeros de armas y hacerles llegar a sus familiares y a la propia familia policial este sentimiento de solidaridad con ellos y nuestras condolencias. Ahora, hay que analizar este problema desde diversas perspectivas. No hay que olvidar que en estos casos de violencia en el Perú, los problemas tienen perspectivas diferentes, ¿no? Tienen aristas diferentes. Primero, tenemos que hablar del desastre que nos dejó Pedro Castillo en la inteligencia en el Perú, ¿verdad? Primero no invirtió en inteligencia, puso a personas del más bajo nivel, gente sin conocimiento, quiso utilizar la inteligencia, quiso meterle la mano a la Dirección contra el Terrorismo, se aferró el general Óscar Arriola de la información, de lo poco de inteligencia que se tenía, y entonces eso hoy nos está pasando a factura. Si bien es cierto, el presidente Dina Boluarte ha nombrado al general Roger Arista como director de inteligencia, pues obviamente están ocupados en resolver un poco los problemas nacionales, pero además de reconstruir esa organización, ¿no? Y así como las demás organizaciones de inteligencia del sistema de inteligencia, ¿no? Esta es una primera mirada que tenemos que echarle como parte de los precursores para llegar a este acto terrorista, ¿no? Correcto. Ahora, señor Gil, perdón que lo interrumpa, quería preguntarle si usted considera que este ataque presenta una planificación, porque el gobierno está culpando a los remanentes senderistas, a este grupo autodenominado el militarizado Partido Comunista del Perú. ¿Responde este ataque a un hecho planificado con alevosía? Sí, a ver, primero confirmarle absolutamente que es Sendero Luminoso del BRAE, que lo dirige el camarada José, Olga, Vilma, las que ya estamos viendo que siempre salen. Y ahora le voy a explicar por qué razón ha sucedido esto, ¿no? Ha sido planificado de todas formas, ¿no? Pero también, mire, antes contábamos con el apoyo de la masa de la población, porque no hay que olvidar que en los últimos 30 años, las fuerzas armadas y la Policía Nacional, los equipos especiales de inteligencia, tenían un nivel de coordinación. Y del 100% del territorio que ocupaba en el BRAE Sendero Luminoso, lo redujimos al 30-25%.
Es decir, han estado arrinconados en un lugar. En esta zona, en Pichari, en Natividad, no habían atentados, no han habido nunca atentados. Y en Pichari, en esa zona, hace más de 10 años que no hay atentados terroristas. ¿Qué quiere decir? Que los habíamos arrinconado en un solo lugar. El atentado que ha hecho esta vez el terrorismo refleja que creen que tienen las condiciones para recuperar ese espacio. Así es que, advertencia, así como han salido ya de su zona donde han estado constreñidos, ahora están ampliando su zona, van a ir a otras zonas. Y eso sucede porque tienen la, entre comillas, confianza de que la población los va a apoyar en el sentido de el silencio cómplice. Claro, si tenemos a un Guillermo Bermejo haciendo trabajo con los cocaleros en el área del Braen, empoderándolos como ciudadanos que pueden traficar libremente, entonces el paseo de Sendero Luminoso en el área va a ser normal. Si tenemos a un Guillermo Bermejo que ha coordinado en la selva con la gente de Sendero Luminoso, entonces tenemos un actor político de este lado que está pues ayudando, creando condiciones en la zona para que la población no participe con la policía. Correcto. Ahora, señor Gil, una característica de este atentado es la modalidad de la emboscada, ¿no? Es decir, una patrulla que parece estar desplazándose por una zona donde no advierte la presencia de terroristas es sorprendida. Y por favor, explíquenos un poco cómo se da esta emboscada por la información que se puede tener, en la medida que los policías no tuvieron capacidad para responder el fuego que venía desde los subversivos. ¿Es así como se ha dado esta situación? Y cuéntenos un poco más de esta modalidad. Ninguna acción de sabotaje es al azar o es sin planificación alguna. Primero, tiene que haber condiciones en el área para que la población no los delate. Segundo, tienen que ubicarse, hacer un estudio del área, de buscar el lugar estratégico donde la fuerza que va a pasar por ahí pierda velocidad, pierda capacidad de control del territorio, esté distraído, ¿no? Esta es la segunda razón. Entonces, y esto es un trabajo de meses, ¿no? ¿Por qué? Porque estas huestes de Sendero salen a buscar blancos de oportunidad, salen a buscar dónde hay oportunidades para atacar. Este es un estudio el que ellos hacen, llámense estudio, pero es el reglaje que nosotros conocemos. Cuando ya hay condiciones, se decreta el personal, se decretan cuánta gente debe ir, qué materiales deben usar, ¿no es cierto? Y quién va a dirigir, ¿no? Correcto. Entonces, hay toda una planificación que nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, entonces, algunos analistas en materia de seguridad advierten que esto podría ser una venganza luego de la llamada Operación Patriota, que el año pasado, en el mes de agosto, dejó una veintena de subversivos muertos y, según reportó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, muy herido a su líder, Víctor Quispe Palomino. ¿Puede tratarse este atentado de una venganza contra las fuerzas del orden? Una acción terrorista, un sabotaje, responde a una serie de objetivos. Hay objetivos políticos y hay objetivos militares. En este caso, el objetivo político no solamente es golpear al Estado en general y golpear a las fuerzas del orden para dar un golpe moral, sino que además es un objetivo militar para demostrarle a las fuerzas de seguridad que ellos también tienen capacidad de armas, que también tienen capacidad de fuego y que están totalmente organizados. Dentro de este objetivo militar está también, pues, darle una respuesta, una respuesta política y militar a lo que ellos hicieron en el año pasado con la Operación Patriota, ¿no? Ahora, para ir terminando, señor Gil, ¿qué debe o cómo debe responder el Estado peruano en esta situación de contexto también? ¿Cómo deben responder las autoridades luego de esta emboscada que ha dejado 7 policías muertos? Bueno, yo creo que hay que tomar decisiones políticas firmes e inteligentes. En primer lugar, la presidenta debe nombrar una autoridad política con rango de ministro
como un SAR antidrogas, perdón, SAR antiterrorista. Es una persona que debe coordinar con todas las fuerzas, porque también hay un poco de eso, también hay un poco de descoordinación. No está llegando la información, no está fluyendo la información de manera correcta, con lo cual podría también ese ser un elemento que ha contribuido a que se dé el atentado, por lo cual la presidenta debe nombrar una autoridad, un SAR antiterrorista con todo el poder del Estado, con todo el poder del gobierno, con todos los recursos para dirigir la lucha contra el terrorismo. No pueden haber muchas agencias trabajando contra un solo fenómeno. Bien, José Luis Gil, ex jefe de inteligencia del Ministerio del Interior, ex integrante del GEIN, ha estado con nosotros explicándonos el contexto de esta emboscada terrorista en la selva peruana. Muchas gracias, señor Gil. Gracias, buenos días.